Hola, muy buen día. Mi nombre es Yair Vaca y vengo a presentarles un tema sumamente importante e interesante con respecto al liberalismo, que consiste en los 5 ejes de una política liberal, los cuales se pueden entender también como nuestro primer borrador de plan de gobierno. Primer borrador porque todavía no es que tengamos el plan de gobierno completamente definido, o sea, hay cosas que todavía están prestas a debate, pero los 5 ejes que les vamos a mencionar son los que ya están 100% definidos, claros, que se van a seguir como nuestra ruta de cómo se debe gobernar el país, Perú. Entonces nos vamos a basar en estos 5 ejes. Y bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar. Lo primero es entender cuál es el objetivo de una política liberal. En sí los objetivos son varios, ¿no? Que haya riqueza, prosperidad, acabar con la delincuencia, acabar con el crimen, reducir la corrupción al mínimo posible. Todo eso son objetivos que se tienen que plantear cualquier gobierno. Pero el tema es cómo. O sea, porque esas son las metas ya finales, los resultados que se esperan, pero ¿cuál es el medio? Y el medio pues también es algo complicado de conseguir, pero nosotros lo vamos a poder hacer si es que tenemos el apoyo de la ciudadanía, pues para poder llegar a ocupar un espacio en el gobierno, tanto en el Congreso como en los gobiernos, en el gobierno central como en los regionales. Y bueno, lo primero es implementar y mantener por medios democráticos el libre mercado y el gobierno limitado en el Perú. Es decir, el Estado tiene que eliminar toda su intervención sobre las decisiones de los ciudadanos y solamente limitarse a defender lo que es el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada y nada más que eso. Y todo aquello que se base en la defensa de estos derechos naturales, pues sería lo que el Estado puede hacer. Entonces el Estado, pues cualquier cosa que esté fuera de eso sería estatismo. Y eso es lo que se tiene que eliminar. Aquí lo vamos a plantear con otros términos. Por ejemplo, el objetivo es erradicar por medios democráticos el intervencionismo, o sea, la intervención del Estado en las decisiones de los ciudadanos, el estatismo, es decir, un Estado que haga más funciones que simplemente defender la vida, la libertad y la propiedad, eh, y eliminar lo que es el proteccionismo, que vendría a ser un Estado que impide, que impide lo que es la inversión extranjera o las importaciones por medio a que compitan con los negocios nacionales, y el paternalismo, que es también un Estado que limita las decisiones de sus ciudadanos porque tiene miedo a que se equivoquen, ¿no? O sea, básicamente el paternalismo es más como es lo mismo que el intervencionismo, pero con otro, es más como un razonamiento, un pensamiento temeroso de querer sobreproteger a los ciudadanos y no dejarlos decidir por ellos mismos, o querer asumir las responsabilidades que les correspondería a ellos. Entonces, estos de aquí serían los objetivos que un gobierno liberal tiene que buscar. Erradicar el intervencionismo, que se puede entender como conseguir el libre mercado, eliminar el estatismo, y eliminar el proteccionismo y el paternalismo. Ahora, vamos a ver cuáles son los principios del Partido Libertario Peruano. Los principios en los que se van a basar las políticas que planteamos son, en primera instancia, gobierno limitado, o sea, el gobierno o el Estado solamente se limita a defender la vida, la libertad y la propiedad privada y nada más que eso. En segunda instancia, el mercado libre. O sea que el Estado no debe interferir o intervenir en las decisiones de los ciudadanos, sino darles total y completa libertad para vender, comprar, alquilar, trabajar, invertir, contratar, poner precios, poder hacer económicamente todo lo que quieran, ¿no? Comercializar con el extranjero, en el interior, como quieran, cuando quieran, cuanto quieran producir cuanto quieran, lo que quieran, como quieran, y todo esto pues dejarlo es en las decisiones de los agentes del mercado, sin que el Estado intervenga más allá de lo que sería la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Eso sí estaría bien, pero todo lo que sale de ahí pues está mal. De ahí la propiedad privada, que vendría a ser pues el respeto a los bienes que le pertenecen a cada ciudadano, o a un grupo particular de ciudadanos. O sea, que el Estado debe defender la propiedad, o sea, evitar el robo,
pero el Estado tampoco debe robar, ¿no? O sea, el Estado no debe cobrar impuestos excesivos, el Estado no debe expropiar, el Estado no debe tomar decisiones sobre lo que le pertenece a personas particulares, sino dar completa libertad para decidir qué hacer con sus propiedades, con sus posesiones. Somos un partido que es pro vida, o sea que defendemos el derecho a la vida desde la concepción, y cualquier forma de intentar matar o cualquier forma de asesinato, pues la estaríamos castigando. En ese caso, pues en ese sentido, pues somos un partido que rechaza tanto lo que es el aborto como la pena de muerte y cualquier otra forma de asesinato. Somos un partido que defiende el orden, es decir, que se exige que se respeten las leyes justas, las leyes legítimas basadas en la defensa del derecho natural, y también que se respeten a las autoridades que deben hacer cumplir la ley. Por otro lado, también somos un gobierno que defiende la justicia, o sea que cada quien recibe las consecuencias naturales de sus decisiones. Y en base a eso, pues si uno desea trabajar y aportar a satisfacer las necesidades de los demás, pues está muy bien que se enriquezca sin ningún límite ni barrera al enriquecimiento, porque está haciéndolo legítimamente, satisfaciendo los deseos de los demás. Por otro lado, si una persona lo hace de manera ilegítima, ya sea robando, bueno, principalmente robando, trata de enriquecerse de esa manera, pues entonces esta persona pues debe ser castigada también de acuerdo a la norma que ha incumplido, ¿no? O sea, no debe atentar ni contra la vida ni contra la libertad o la propiedad, o si no va a ser sancionada. Un castigo proporcional a las consecuencias de sus decisiones. Asimismo, también si una persona decide tomar malas decisiones como drogarse, beber alcohol, comer en exceso, pues esto le va a traer consecuencias negativas para su salud, y el Estado no va a hacer nada en evitar que esta persona asuma las consecuencias de sus malas decisiones. En ese sentido, pues también, ¿no? Si una persona, por ejemplo, decide estudiar una carrera poco lucrativa, pues el Estado también deja que tú asumas las consecuencias de tus malas decisiones, que en este caso sería poco dinero, ¿no? O bueno, malas decisiones, bueno, también depende de ti, ¿no? Si tú decides, digamos, vivir una vida con poco dinero, con poco lujo, pues es tu decisión, pero después no estés quejándote de que, digamos, no estés pasándole la responsabilidad a otros, como que los otros tienen que pagar, no. Eso sería algo injusto, y nosotros defendemos la justicia, que es a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Cada quien según satisface los intereses de los demás. Libertad. Aquí hay que respetar las decisiones de cualquier persona, siempre y cuando pues no atente contra la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Entonces uno es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no atente contra el otro. Somos un partido pro familia, o sea que defendemos la libertad para unirse y formar una familia, y la libertad para para hacer, bueno, para tener decisiones, ¿no? Para cumplir las decisiones como padres en cuanto a la crianza de los hijos y las decisiones dentro de la pareja. Por otro lado, también defendemos lo que es la convivencia pacífica, ya que las relaciones sociales tienen que hacerse sin agredirse físicamente, respetando las decisiones de los demás, incluso si estamos en contra de ellas. En ese sentido, habría libertad de expresión. Digamos, si una persona, digamos, es socialista y yo soy liberal, pues nosotros no vamos a pelearnos. De repente podríamos criticarnos tal vez, de repente criticarnos nuestras ideas, nuestras diferencias, pero no nos vamos a agarrar a puñetes, ni a cachetadas, ni a cuchilladas. Y bueno, y si me intentan agredir, pues ahí tiene que estar la policía para defenderme. Igualdad ante la ley. Aquí tiene que haber mismas leyes para todos por igual, sin distinción de raza, sexo, condición económica, religión. O sea, no debe haber ningún privilegio, ni exoneraciones, ni subsidios especiales, nada. O sea, todos bajo las mismas normas por igual. Y bueno, si alguien comete un delito, también todos de acuerdo al mismo castigo en base al delito cometido. Democracia representativa. Aquí, bueno, nosotros vamos a buscar
representar la voluntad de los ciudadanos a partir de nuestras propuestas y nuestros representantes. Y por otro lado está la soberanía. O sea que nosotros pues vamos a defender el derecho de los ciudadanos de tener nuestras propias leyes y nuestra propia organización política sin intervención de organismos internacionales o países extranjeros que quieran imponernos algún cierto tipo de norma. En ese sentido, también planteamos nuestro rechazo explícito contra lo que son la Corte Internacional de Derechos Humanos, así como las diferentes agencias de la ONU que quieren imponer, como por ejemplo lo que es la Agenda 2030 o el Pacto para el Futuro. Nosotros nos alejamos de todo eso, lo rechazamos, porque nosotros, pues como un gobierno soberano, vamos a plantear las propias leyes en base a la representación democrática de la ciudadanía peruana. Y bueno, ahora habiendo planteado cuáles son los principios que fundamentan las políticas del Partido Libertario Peruano, vamos a plantear cuáles son los 5 ejes de una política liberal. El primer eje consiste en la eliminación de normas injustas. La eliminación de normas injustas, o también se puede entender como la desregulación de la sociedad. Algunos dirán desregulación de la economía, pero en realidad es más amplio. No es solamente la economía, sino es toda la sociedad que está llena de normas injustas. Por otro lado tenemos reducir labores estatales, o sea que el Estado no se encargue de las labores que actualmente se encarga, es decir, eliminar el estatismo. Primero es eliminar el intervencionismo con las normas injustas y reducir las labores estatales, o sea, reducir o eliminar el estatismo. Y en tercer lugar viene eliminar y reducir impuestos. Estas 3 normas van una seguida de la otra porque son dependientes la una de la otra. Digamos, eliminar y reducir impuestos es importante y necesario porque para poder acceder más fácilmente al mercado, poder comercializar, vender, para que no nos quiten nuestros ingresos. O sea, hay un montón de ventajas y beneficios que vamos a ver más adelante de eliminar y reducir impuestos. Pero para poder hacer esto, el problema es que si se eliminan y reducen impuestos sin reducir el Estado, lo que se va a generar es un déficit fiscal, o sea que va a haber más gasto, pero menos recaudación. Entonces, al haber poca recaudación y mucho gasto, pues vamos a tener problemas y eso puede llevar a que después los servicios del Estado decaigan, a que después tengamos que endeudarnos. Entonces va a ser un problema, o que tengamos que empezar a emitir más moneda. Para evitar todo eso es necesario primero o de manera simultánea hacer una reducción del Estado para de esa manera poder reducir también los impuestos. Y de la mano con la reducción del Estado también es necesario eliminar las normas injustas, porque si no se eliminan las normas injustas, ¿qué pasa? Cuando tú reduces el Estado, hay trabajadores que pierden su trabajo en el sector público y tienen que conseguir trabajo en el sector privado. Pero si hay normas que les dificulta conseguir trabajo, eso lo que va a generar es desempleo. Asimismo, hay sectores económicos que actualmente reciben privilegios, subsidios, y si tú les cortas estos subsidios, pues está bien, ¿no? Porque es lo justo, ¿no? Que no reciban subsidios. Pero si hay normas injustas que les dificultan trabajar y salir adelante, pues no van a poder adaptarse al retiro de los subsidios. Entonces, y eso podría generar una baja en el consumo. Entonces, para poder hacer todo bien, es necesario eliminar las normas injustas, primero o de manera simultánea la reducción del Estado. De hecho, las normas injustas pueden evitar que se pueda reducir el Estado, ya que estas normas pueden exigir que el Estado cumpla ciertas labores obligatoriamente. Entonces es necesario hacer primero una y de manera paralela o después hacer la siguiente, ¿no? De reducir el Estado. Y luego, de manera que se va reduciendo el Estado, eliminar y reducir los impuestos. De ahí lo que viene es reforzar labores indispensables del Estado, que aquí estamos considerando 3, que son seguridad, justicia e infraestructura pública. Y por última, pues las reformas sociales transitorias,
que esto tiene que ver más con las ayudas a los más necesitados, principalmente a los más pobres. Van a haber algunas ayudas transitorias, temporales, para que las personas más pobres puedan sobrellevar su situación de pobreza, mientras que los ejes anteriores los van a ayudar a salir de la pobreza. O sea, eliminar normas injustas, reducir labores estatales, eliminar y reducir impuestos y reforzar labores indispensables del Estado. Esas 4 políticas son muy importantes para sacar a la gente de la pobreza. Y la última, de las reformas sociales transitorias, estas no son tanto para sacar de la pobreza, sino para ayudar a sobrellevar la pobreza, mientras que las 4 políticas anteriores los ayudan a que su riqueza aumente. Y bueno, habiendo explicado de forma general de qué va, cuáles son los 5 ejes de una política liberal, pues vamos a ir explicando el primero, ¿no? Que es eliminar normas injustas. Pero antes quiero que lo repitan, que lo recuerden y que no se les olvide nunca estos 5 ejes. Eliminar normas injustas, reducir labores estatales, eliminar y reducir impuestos, reforzar labores indispensables del Estado y reformas sociales transitorias. Normas, Estado, labores del Estado, normas del Estado, labores del Estado, impuestos estatales. Reforzar el Estado y reformas sociales. 5, no se olviden, normas, labores, impuestos. Normas, labores, impuestos, normas, labores, impuestos, reforzar lo indispensable y reformas sociales. Reducir normas, labores, impuestos, reforzar labores indispensables y reformas sociales. Bien, no se vayan a olvidar de estos 5 ejes que son fundamentales, indispensables, que los recuerden porque son la base de un gobierno liberal. Ahora sí, vamos con el primer eje. Aquí lo que se busca es eliminar todos los privilegios legales, es decir, aquellas normas que son beneficiosas solamente para unos cuantos grupos de la sociedad. Aquí podríamos encontrar principalmente las políticas basadas en el enfoque de género, por ejemplo, ahorita que tenemos, por ejemplo, la paridad de género en el Congreso. O sea que si tiene que haber 50% de congresistas varones, 50% de congresistas mujeres. Esto es una norma injusta porque atenta contra la meritocracia. Lo que tiene que haber es igualdad, e igualdad ante la ley implica que cuántos políticos de cada género haya, pues depende del mérito que ellos hagan, ya sea al interior del partido como en la sociedad. Por otro lado, se tienen que eliminar todas las prohibiciones y obligaciones que no se basen en el derecho natural, o sea, en la vida, la libertad y la propiedad, ya que estas obligaciones y prohibiciones se considerarían excesivas y formas de recortar nuestras libertades. También habría que reemplazar estas normas por normas que sí se basen en la igualdad ante la ley, o sea, leyes iguales para todos, defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada y la legítima defensa. Teniendo en cuenta esto, vamos a proceder. Vamos a ver algunos tipos de normas injustas según el área del gobierno en el que tengamos injerencia. Si tenemos participación del Partido Libertario Peruano en el poder legislativo, vamos a poder modificar las leyes y artículos de la Constitución que sean injustos. Si tenemos injerencia en el Ejecutivo, vamos a poder modificar reglamentos. Y si tenemos injerencia en los poderes locales, podemos modificar las ordenanzas, ya sea desde los gobiernos regionales o desde las municipalidades. Entonces todo esto nos va a poder permitir modificar normas injustas para de esa forma tener un país más libre, con justicia. Ahora vamos a ver los tipos de normas injustas, pero según otro criterio de clasificación, que es las áreas de la sociedad a las cuales estas normas afectan. Vamos a encontrar normas que estatizan y sobreregulan la actividad productiva. Normas de multas innecesarias. Normas que estatizan y sobreregulan la moneda, la banca y las finanzas. Normas que sobreregulan la bolsa de valores, seguros y divisas. Normas discriminatorias y desiguales, como las que mencionaba de todo lo que es el enfoque de género. Normas que estatizan y sobreregulan el empleo, el trabajo y los sindicatos.
Aquí también esto es importante porque a veces los sindicatos tienen mucho poder para poder ejercer la violencia y de esa manera obligar a las empresas a hacerles caso. Entonces eso también es algo que hay que eliminar mediante la derogación de estas leyes que les dan poder excesivo a los sindicatos de poder obligar mediante la violencia. Normas que estatizan y sobreregulan los servicios sociales, normas ambientalistas y que favorecen la criminalidad y normas contra la vida y la familia. Aquí quiero resaltar un rato que hay algunas normas injustas que favorecen la criminalidad. Por ejemplo, hay normas que le exigen a los policías que tengan proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo cual implica que si un delincuente no tiene pistola, el policía no puede usar su arma para dispararle. ¿Eso qué quiere decir? Que si el delincuente de repente tiene un cuchillo, entonces el policía no puede usar su pistola, tiene que usar su macana para defenderse. Entonces, no, eso es algo completamente injusto, ¿no? El policía tiene que estar en una situación de superioridad ante el delincuente, no en una situación de igualdad de condiciones. Entonces, esa es una norma injusta. O, por ejemplo, ¿no? Si el delincuente está desarmado, el policía no puede usar su macana. O sea, esas son normas injustas que reprimen el trabajo policial e impiden, pues, de que el policía pueda llevar a cabo su labor de defensa de la ciudadanía. Por otro lado, también tenemos normas que impiden que hayan penas acumulativas o que ponen límites a la cantidad de años que puedan durar las penas carcelarias. Entonces, eso también son normas injustas que favorecen la criminalidad. Entonces, hay que eliminar estas normas injustas para que de esa manera podamos defender la vida y la vida, la libertad y la propiedad como debe ser. También hay otra cosa, y es que muchas de estas normas injustas con respecto a la criminalidad se deben a la Corte Internacional de Derechos Humanos que obliga o interviene para que estas normas se tengan. Asimismo, hay muchas normas estatistas, proteccionistas o bueno, más que nada intervencionistas y estatistas que derivan de lo que es de la ONU por el tema del Pacto para el Futuro o de la Agenda 2030. Entonces, si nosotros queremos poder eliminar estas normas injustas, tenemos que alejarnos de estos organismos internacionales que buscan tener poder sobre nuestra soberanía nacional. Ahora, vamos a ver algunas consecuencias de lo que es el intervencionismo frente al laissez-faire, o sea, frente al gobierno de dejar hacer, dejar pasar sin intervenir en las decisiones de los ciudadanos, que en aspectos económicos se le denomina libre mercado, aunque bueno, también es algo que va más allá de solamente la parte económica. Es algo bastante integral, ¿no? O sea, que el Estado no intervenga en las decisiones de los ciudadanos, que sea laissez-faire. Por otro lado, tenemos lo que es el intervencionismo, donde el Estado sí interviene y que se puede entender como un capitalismo limitado en términos económicos, ya que no se deja que el mercado fluya en base a su propia autorregulación, sino que el Estado le está poniendo barreras. Vamos a ver que este tipo de políticas intervencionistas tiene muchas consecuencias problemáticas. Vamos a empezar por las consecuencias económicas. Por un lado, favorece lo que es la informalidad, ya que las intervenciones ponen barreras para el acceso al mercado formal, haciendo que sea más difícil formalizarse, y eso pues aumenta los negocios informales. Por otro lado, aumenta el desempleo, ya que si hay barreras para poder poner negocios, quiere decir que hay menos empresas. Y si hay menos empresas, hay menos puestos de trabajo. Y si hay menos puestos de trabajo, hay más desempleo, más gente sin trabajo. Disminuye los sueldos y los beneficios laborales. Esto también es una consecuencia de la falta de un pleno empleo, o sea, de la falta de puestos de trabajo. Terminan habiendo muchas personas buscando trabajo y muy poquitos puestos. ¿Eso qué genera? Que haya mucha competencia entre los trabajadores y los empresarios puedan decir, mira, a este le vamos a pagar tanto y bueno, le vamos a pagar tanto y le vamos a dar estos beneficios laborales, poquitos, ¿no? Entonces,
Y si el trabajador no está de acuerdo, bueno, vete, igual hay otros más que pueden ocupar tu puesto. Esto se da precisamente cuando hay este intervencionismo, ¿no? Hay pocos puestos de trabajo, entonces los beneficios laborales y los sueldos empiezan a bajar. Y como esto empieza a bajar, también esto genera otra consecuencia colateral, que es el Estado ve y dice, oye, mira, el mercado no se está autorregulando. Entonces yo, como Estado, voy a poner mis normas para regularlo. Entonces empieza a imponer controles de precios y derechos laborales. Esos supuestos derechos laborales y controles de precios en realidad son una consecuencia de haber puesto barreras de acceso al mercado. O sea, de poner normas que dificultan que una persona pueda entrar al mercado. Por ejemplo, que te pongan normas de que para poder para poder poner un centro de terapias, un centro de salud, un banco, un colegio, te empiezan a pedir ciertos niveles de montos, piden ciertas infraestructuras, ciertas condiciones, eh, o ciertos tipos de documentos. Y todas estas normas pues se pueden tardar años en poderse, o bueno, pueden llegar a tardar meses, ¿no? O incluso en algunas empresas puede tardar años conseguir todos los permisos. Entonces todo eso son barreras para que dificultan el acceso al mercado. Entonces si es difícil, pues hay esta menor competencia, el mercado ya no se autorregula porque al haber esta intervención se limita la competencia, entonces el Estado empieza a poner más normas, más regulaciones, y esto pues poco a poco puede conllevar en que las regulaciones vayan aumentando, 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 hasta terminar en un gobierno totalitario, ¿no? Donde el Estado lo controla todo. Eh, por otro lado, bueno, a ver, bueno, predispone a la quiebra o al estancamiento de las empresas y emprendimientos. Pues sí, digamos que si es difícil poder mantenerse, por ejemplo, con estas normas que te ponen impuestos progresivos a medida que tu negocio va creciendo, desincentiva que las empresas crezcan, o también tantas normativas laborales, todo esto también dificulta que los negocios se puedan mantener, y esto por consiguiente hace que las empresas se estanquen o quiebren. Reduce la variedad y calidad de los productos y servicios, que también, ¿no? Si hay pocas empresas, pues si hay poca competencia, pues hay poco incentivo para mejorar la calidad de los servicios y también para poder sacar mayor variedad de productos. Encarece los productos y servicios también como una consecuencia de la falta de competencia. Entonces las empresas pueden empezar a poner precios más altos, y bueno, y esto después hace que después el Estado ve, oye, mira, están poniendo precios muy altos, entonces el Estado quiere poner controles de precios. Y así poco a poco termina volviéndose un Estado totalitario, cuando en realidad esto es una consecuencia de la falta de competencia por las mismas barreras que el Estado le pone al mercado. Evita la inversión extranjera, porque también estas barreras desincentivan que las empresas extranjeras vengan a invertir acá. Genera ventajas injustas, porque hay algunos sectores que se ven favorecidos, ya sea por exoneraciones, por subsidios, por algunas ayudas que se les pueda dar, en forma de, por ejemplo, asesorías. Todo este tipo de cosas pues empiezan a favorecer a algunos sectores y a otros no. Y esos favorecimientos por sectores pues también es injusto para los otros, ¿no? O sea, que beneficien a unos y a otros no. Y encima lo que benefician a unos es con el dinero de todos. Limita la competencia, ¿no? Que bueno, esto es como un resumen de todo lo que he dicho anteriormente, es que al haber menos competencia, pues el mercado no se logra autorregular, y por ende, pues el Estado abusa, se vuelve totalitario. Por otro lado, pues también entendemos que las consecuencias del libre mercado, pues sería la solución de todos estos problemas, ¿no? O sea, lo contrario a la informalidad sería facilitar la formalidad. En vez de generar desempleo, genera puestos de trabajo. En vez de disminuir los sueldos y los beneficios laborales, aumenta los sueldos y los beneficios laborales, permite el crecimiento económico de las empresas y emprendimientos, aumenta la variedad de productos y servicios,
abarata los productos y servicios, facilita la inversión extranjera, elimina las ventajas injustas y aumenta la competencia. O sea, todo esto es los beneficios de que haya libre mercado. Pero ahora vamos a ver también en términos sociales, porque las consecuencias del intervencionismo no solamente nos afectan en lo económico, nos afecta también en otros aspectos de nuestra vida. Vamos a verlo a continuación. En lo social, el intervencionismo pues nos obliga a, esto es también un poquito consecuencia de lo económico, ¿no? Que obliga a emigrar a otros países en busca de oportunidades. También esto es algo que a veces pasa, ¿no? Ven que los negocios en el Perú no tienen mucha dificultad para crecer, entonces las familias, los emprendedores, los empresarios se van a otros países y bueno, este es un problema social porque, bueno, separa a las familias o lleva a que bueno, o sea, también es un golpe también para el patriotismo, ¿no? Porque después uno, en vez de querer a su país, termina pues sin quererlo tanto, ¿no? Prefiriendo más bien a echar raíces en otros países donde les pueda ir mejor. Limita la creatividad al imponer un modo fijo de proceder. Esto se puede ver más que nada en lo que serían en lo que es lo educativo, ¿no? O sea, si el Estado te impone un plan de estudio, principalmente en los colegios nacionales, pues, y limita que haya creatividad para poder proponer modelos educativos innovadores. Y bueno, en cualquier área, ¿no? O sea, si el Estado te plantea una manera fija de proceder, si el Estado intenta ser el que señale cómo se deben hacer las cosas, pues eso te está limitando en poder proponer, crear cosas nuevas. Genera conflictos morales ante el cumplimiento de la ley. Esto, pues un ejemplo de esto sería en el caso de, por ejemplo, que el Estado, si el Estado llegara a legalizar, por ejemplo, el aborto y que obligue al médico a practicar un aborto. O, por ejemplo, bueno, acá en el Perú tenemos la ley del aborto terapéutico, que el médico, bueno, que el Estado le obligue a que el médico tenga que practicar el aborto terapéutico. Porque, bueno, o sea, porque incluso si lo legalizaran o con la normativa vigente, pues uno podría buscar otro médico, no tendrían por qué obligar a un médico que no está de acuerdo con ello. O en la docencia, ¿no? Que te quieran, supongamos que quieran obligar al docente a enseñar algo basado en enfoque de género. Entonces ahí hay cosas que pueden ir contrarias a la moral de uno, pero el Estado puede obligarte a hacerlo, ¿no? Y esto genera conflictos morales, lo cual también conlleva pues a que uno vea la ley como algo irrelevante, ¿no? O sea, como la ley, o sea, empieza a ver a la ley con desconfianza, como que la ley no es para ayudarnos, sino para dañarnos, para obligarnos. Entonces, cuando uno empieza a ver la ley así, pues le pierde el respeto a las normas, y cuando la sociedad le pierde el respeto a las normas, pues la sociedad se destruye, porque ya no habría un sentido de convivencia pacífica. Y bueno, se puede distorsionar la diferencia entre lo justo y lo injusto. Esto se puede ver muy claro antes cuando había lo que era cuando había lo que era la esclavitud. Pero actualmente se puede ver también, por ejemplo, las personas que defienden la paridad de género. O sea, todo esto se basa pues en que el Estado, al legalizar algo o al promover algo, después las personas no saben diferenciar bien si es que ese algo es justo o no, ya que al haber una aceptación del Estado, pues suponen que, bueno, si el Estado lo dice debe ser bueno, ¿no? Pero no necesariamente. Estas son algunas consecuencias sociales del intervencionismo, no solamente en la economía, sino también en la vida social en general. Y ahora vamos a ver algunas consecuencias políticas. También en lo social, pues podemos encontrar que el libre mercado, pues genera todo lo contrario al intervencionismo, ¿no? Los beneficios. Pues permite el retorno de las familias que emigraron, da oportunidad de desarrollo de la creatividad, aumenta la aceptación de la ley como justa o legítima, y favorece el aprecio por la justicia y la indignación ante la injusticia. Y ahora sí vamos con las consecuencias políticas. Aquí también encontramos que el cumplimiento de la ley se complejiza, ya que al haber más normas, más reglamentos, estas leyes con cada vez más artículos,
pues poder entenderlas y seguirlas, pues se hace cada vez más difícil. Mientras que el libre mercado hace lo contrario, simplifica el cumplimiento de la ley, haciéndolo más fácil de entender. También el intervencionismo pues promueve la corrupción y los negociados entre las empresas y el Estado, mientras que el libre mercado reduce la corrupción y los negociados empresa-Estado, ya que si el Estado tiene la capacidad de ingerir en beneficio, de ingerir bueno, de poder beneficiar a unos grupos y perjudicar a otros, pues eso va a generar pugnas de poder y van a haber algunos que van a decir, mira, yo te ayudo con esto a cambio de votos. Entonces termina viendo esto, ¿no? De que, bueno, por el voto voy a apoyar a este grupo o por financiamiento voy a apoyar a este grupo. Entonces termina habiendo una falta de libre competencia, ¿no? Porque después los políticos empiezan a querer apoyar a unos o a otros, ya sea por financiamiento, por votos, y eso también favorece que después haya corrupción. O por ejemplo, ¿no? Los trabajadores públicos que puedan tener sus familiares, al tener injerencia sobre lo que es los negocios, pueden favorecer a sus familiares y eso pues injustamente pues desfavorecería la competencia de los familiares. Entonces todo, bueno, los familiares, a los amigos, a los conocidos. Entonces podemos ver ahí un montón de las consecuencias perjudiciales del intervencionismo y todo esto pues se reduce eliminando normas injustas. Por eso es necesario hacer un examen de las normativas del Estado para poder identificar todas las normas injustas y así poderlas eliminar, principalmente desde el Congreso, porque es lo que más limita que uno pueda llevar a cabo la desregulación. Pero también se puede hacer también desde otros sectores, como desde el gobierno central, eliminando los reglamentos, o desde el gobierno locales, eliminando las ordenanzas. Pero el más fuerte, el más difícil, el que depende de todo lo demás, es desde el Congreso. Y para eso se necesita mayoría parlamentaria. Es decir, sin mayoría parlamentaria difícilmente se va a poder aplicar el libre mercado como debe ser, sino que se podría aplicar aproximaciones, más o menos que se aproximen un poco, pero no se va a poder aplicar al 100% sin mayoría parlamentaria. Eso es lo fundamental, lo principal, y si queremos el libre mercado tenemos que aspirar a eso. Ahora sí, reducir labores estatales. Eliminar labores estatales que el sector privado es capaz de proveer, no se basen en la defensa de los derechos naturales, atenten contra alguno de los 3 derechos naturales o solo beneficien a unos cuantos y no a todos. Entonces, pues aquí habría que ver cuáles son las labores del Estado que cumplen con estos criterios y eliminarlas. Y aquellas que no cumplen, pues esas se pueden mantener. Y bueno, les voy a dar un adelanto de cuáles son las que se pueden mantener, ¿no? Son seguridad, justicia e infraestructura pública. Y lo demás, pues, tiene que privatizarse. Vamos a ver aquí algunos puntos. Estos puntos, como les menciono, ya yendo más a lo específico, hay algunas cosas que todavía están prestas a debate, pero más o menos vamos a ir discutiendo cuál es el mejor método para la privatización. El primero es, bueno, los métodos que estamos considerando para privatizar es por distribución de acciones, que podríamos considerar lo que es el accionariado difundido, o sea, dividir las empresas en acciones y distribuirlas a todos los ciudadanos peruanos para que todos los peruanos sean dueños de las empresas nacionales del Perú, de las empresas del Estado. Esto lo que generaría, pues, es devolverle a la gente lo que han estado aportando con impuestos. Y por otro lado, también otra forma de distribuir acciones sería solamente dándoles acciones entre los mismos trabajadores de la empresa y no a todos los ciudadanos. Esta segunda forma pues tiene ventajas porque al haber un grupo reducido de accionistas pues hay mayor facilidad para tomar decisiones. Pero bueno, la otra también tiene su ventaja y es que al repartirse las acciones entre todos los ciudadanos mayores de 18 años, pues esto también genera una mayor justicia, ¿no? Porque le estás devolviendo a todos lo que han aportado en sus impuestos.
Aquí, bueno, en lo que respecta a los títulos de propiedad, pues también forma parte de la privatización de poder darles títulos, tierras, propiedades a aquellas personas, a los ciudadanos peruanos. Esto más que nada abarca lo que son a poder entregar la propiedad de los terrenos desocupados, recursos naturales o reservas naturales. Eh, bueno, que también todavía tenemos algunas cositas por discutir si es que se podría privatizar la totalidad de recursos naturales y reservas naturales. Pero bueno, lo que se aspira es a que sí, pero vamos a irlo debatiendo para ver si es que se privatiza absolutamente todo en este aspecto o no. También otra cosa que también está todavía en debate, pues sería la privatización de los zoológicos y los albergues de animales. O incluso los albergues también de personas, ¿no? O sea, para los albergues infantiles o los albergues de adultos mayores. Lo ideal es que todo se privatice. Lo que sí está ya un poco ya más definido sería que se tienen que privatizar todos los teatros, todos los museos y todo aquello que esté orientado a la cultura. Con respecto a los centros arqueológicos, también ahí hay un poquito también de debate si sería conveniente o no privatizarlo. Lo ideal es que sí, pero también lo vamos a decidir más adelante para ponernos bien de acuerdo. Por ejemplo, la posibilidad de privatizar las huacas, de privatizar Machu Picchu. Todo esto lo vamos a seguir teniendo un poco en debate, o en el caso de las reservas naturales, por ejemplo, de privatizar pantanos de villa o cosas así. La idea es que todo se privatice, pero vamos a estar discutiendo sobre la conveniencia de privatizar todos estos temas. Pero hay cosas que sí están definidas desde ya que sí o sí se van a tener que privatizar, como los teatros, los museos, los activos e inmuebles de la ONP, los centros educativos y de salud, y las empresas estatales. Todas las empresas estatales se tienen que privatizar. Estos puntos de aquí, eso sí, no tienen punto de discusión, no es negociable. Toda empresa estatal peruana tiene que ser privatizada, todo colegio, toda universidad, todo instituto técnico, toda posta, todo hospital, toda la ONP, todos los teatros y museos, eso sí o sí se tiene que privatizar. Eso no es algo negociable, eso es fundamental. Por otro lado, tenemos que eliminar todos los ministerios innecesarios, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo, y entre otros ministerios que podamos ver de que no son necesarios porque el sector privado puede ejercer sus labores por sí solas. Asimismo, también eliminar todos los organismos que esos ministerios controlan, las reguladoras, fiscalizadoras y superintendencias para que, por ejemplo, la SUNEDU es algo que es indispensable que se elimine, no puede seguir existiendo. Los subsidios, ahí habría que considerar algunos subsidios para los más pobres que se podrían mantener por un tiempo, pero todos los subsidios ya que tengan otra intención, como por ejemplo beneficiar a grupos o sectores económicos, se tiene que eliminar. Y bueno, el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, este punto está también un poco en discusión sobre si lo vamos a eliminar o no, porque, o si lo eliminamos, en qué momento lo podríamos hacer, porque también hay que explorar otras opciones, como podría ser de repente el patrón oro, que podría ser una forma de eliminar el BCR a cambio de usar el oro como tipo de cambio, o usar lo que sería la dolarización, que es lo que quiere hacer Javier Milei en Argentina. O sea, de que en vez de usar soles, usemos dólares. Habría que ir explorando qué opciones podríamos hacer, pero hay que considerar la opción de eliminar el Banco Central de Reserva del Perú, porque si bien ahorita están haciendo un buen trabajo, nosotros no podemos asegurar que esto se vaya a mantener así siempre. Puede ser de que una vez que Julio Velarde se jubile, empiecen a entrar personas con ideales socialistas a trabajar en el Banco Central y entonces la inflación se empiece a disparar. O de repente posteriores gobiernos empiezan a irrespetar la autonomía del BCR o empiezan a plantear normas contrarias a la autonomía del BCR y entonces la inflación empieza a dispararse. Esto es algo que puede pasar.
Entonces la manera más segura de asegurarse que eso no pase es eliminándolo. Pero también tenemos que explorar las ventajas y desventajas de las otras opciones, como pueden ser la dolarización o el patrón oro. Entonces vamos a ir evaluando, ¿no? Si es que conviene o no, y esa opción está como que en debate. Pero lo otro, por ejemplo, eliminar los ministerios, eso sí es indispensable, eso no es negociable. Eliminar subsidios, esto tampoco es negociable, ¿no? O sea, es indispensable la reducción del Estado. Eh, Declarar en quiebra las empresas estatales con deudas impagables. Aquí vamos a ver también, porque nosotros estamos pensando que es importante privatizar empresas estatales, pero hay algunas empresas estatales que tienen unas deudas tan grandes que es más un perjuicio tenerlas que no tenerlas, o sea, más te perjudica que te beneficia. Entonces, por esto, pues nosotros vamos a privatizar primero las empresas que no tengan deuda. Las que no tienen deuda se tienen que privatizar inmediatamente, ¿no? Ni bien llegamos al gobierno, privatizarlas de inmediato. Las que tengan deudas pequeñas que se puedan pagar, esas el Estado tiene que pagar su deuda e inmediatamente privatizarlas. Y las que tengan ya deudas excesivamente grandes que no se puedan pagar, pues esas no se privatizarían, sino que simplemente se declaran en quiebra. Ahí estaría, por ejemplo, el caso de Petroperú. Esta empresa tiene una deuda tan grande que privatizarla no es viable. Entonces, lo más conveniente es declararla en quiebra y no seguir aportando ni un centavo más a Petroperú. Despedir a los funcionarios que dejen de hacer falta en el Estado. Lógicamente, si nosotros hacemos esta reducción grande del Estado, pues van a haber trabajadores que antes hacían falta y que ya no van a hacer falta. Entonces habría que despedir trabajadores y reducir el presupuesto requerido para financiar al Estado. Esto es fundamental. O sea, tiene que ser todo más barato. Esa es la idea. Y bueno, ¿cuáles serían aquí los beneficios de reducir tanto el Estado? Pues vamos a ver. Primero, ¿cuáles son las consecuencias económicas del estatismo? Lo primero es que aumenta la cantidad de impuestos necesarios para financiarse. Y bueno, lógicamente los impuestos pues nos perjudican a todos los ciudadanos, los impuestos excesivamente altos. Vamos a ver más adelante las consecuencias de los impuestos excesivos. Reduce la cantidad de dinero disponible para invertir en las labores imprescindibles del Estado como la seguridad ciudadana. O sea, lógicamente si tú tienes que destinar dinero a, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer o para darle subsidios a los cineastas, pues tienes menos dinero para poder invertir, por ejemplo, en la policía o en las cárceles. Entonces, lógicamente, ¿no? Lo que se necesita, pues después el dinero no alcanza porque tienes que darle dinero a otras cosas que no son necesarias. Se genera deuda pública porque después el Estado empieza a pedir préstamos para poder mantener el estatismo. Aumenta la emisión monetaria generando inflación porque después el Estado puede pedir al Banco Central que emita más moneda para poder financiar todo el estatismo. Y desincentiva a los privados de proveer servicios que el Estado ya provee. Porque si el Estado ya provee estos servicios, entonces uno ya no siente incentivo para poder hacerlo. Porque más bien el Estado te está haciendo una competencia injusta, ya que puede bajar más los precios y cosas así, ¿no? O incluso puede brindarte servicios hasta gratuitos. Entonces eso genera un problema en lo que es la competencia. Vamos a ver que el gobierno limitado, o le dicen gobierno vigilante nocturno también, porque se dedica solamente a seguridad y justicia y bueno, también a las obras de infraestructuras indispensables, pero más que nada seguridad y justicia. Por eso le dicen gobierno vigilante nocturno, porque es como un policía, un gobierno policía. El gobierno limitado, bueno, sus consecuencias económicas, vamos a ver que permite la eliminación y reducción de impuestos, que es fundamental para el crecimiento económico. Aumenta la cantidad de dinero disponible para invertir en las labores imprescindibles del Estado, permite pagar las deudas del Estado, porque al haber más ingresos que gastos, pues tú puedes empezar a ahorrar y pagar las deudas que se vayan teniendo. Permite detener la emisión monetaria y controlar la inflación,
y favorece la iniciativa privada para satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. Y otra cosa, también te permite ahorrar, porque si más adelante hay una emergencia económica o un problema sanitario o algo, tú puedes tener fondos de ahorro del Estado para emergencias, cosa que no se puede tener con el estatismo. Ahora vamos a ver las consecuencias sociales. En lo social, el estatismo fomenta el clasismo. ¿Cómo así? Se preguntarán. Lo que pasa es que cuando hay estatismo, hay una división, ¿no? Los ricos o las personas con más o menos cierto poder adquisitivo van a lo privado, servicios privados. Y los pobres van a los servicios públicos del Estado. Entonces, si los pobres van a lo que es del Estado y los ricos a lo que es privado, estás generando una división social. Unos para un lado, otros para otros. Y esta división social, pues, evita que se conozcan entre personas de diferentes clases sociales y esto, pues, genera prejuicios. Entonces tú, al romper esto y al hacer que todos vayan al mismo servicio, que sería el servicio privado, pues ya esto iría reduciendo lo que es el clasismo. Aquí vemos que favorece el libre mercado, el gobierno limitado, favorece la socialización entre personas de distintas clases sociales. También vemos que el estatismo favorece las migraciones masivas y la xenofobia, ya que al haber cosas gratis brindadas por el Estado, van a haber personas que van a querer venir al Perú, al país, inmigrantes que van a venir buscando ayudas sociales y cosas gratis. En vez de venir gente trabajadora, pues estaríamos atrayendo gente ociosa que busca todo gratis. Y para evitar eso, pues es necesario eliminar este asistencialismo, ¿no? Para que nosotros podamos asumir la responsabilidad de desarrollar nuestra vida y el bienestar de la sociedad. Porque por otro lado también encontramos que el estatismo fomenta la irresponsabilidad sobre nuestra vida y las necesidades de la sociedad. ¿Cómo así? Si el Estado te financia, por ejemplo, subsidios al desempleo, las personas no tienen iniciativa o incentivo para querer trabajar. Porque ¿para qué vas a querer conseguir trabajo si el Estado te paga? Entonces podemos ver cómo ciertos subsidios asistencialistas pues hacen que uno no quiera satisfacer las necesidades, sus propias necesidades. O uno puede decir, oye, mira, ahí hay analfabetismo. ¿Qué hacemos? Vamos a poner vamos a ir a educarlos. Eso podría ser una iniciativa privada. Pero si el Estado lo hace, ya no hay incentivo para los privados para satisfacer las necesidades sociales. O digamos, ahí hay pobreza, que el Estado lo solucione. Si el Estado lo soluciona, después la sociedad civil no tiene incentivos para ir y ayudar a las personas. O sea, la responsabilidad social se la delega al Estado y el individuo, la sociedad ya no la asume. Eso pues genera una sociedad cada vez más irresponsable. Y una sociedad cada vez más irresponsable, pues lo que va a generar es una sociedad que se destruye. Ahí vamos a ver que el estatismo fomenta valores cortoplacistas como el despilfarro y la ociosidad, mientras que el gobierno limitado promueve valores largoplacistas como el trabajo, el ahorro y la inversión. Y bueno, el estatismo degrada la calidad de los profesionales. Esto también porque al haber la posibilidad de conseguir un trabajo estable y con buen sueldo en el Estado, pues las personas pues dicen, y muchas veces, bueno, los trabajos del Estado son laboralmente poco exigentes en términos de habilidades. Entonces, como uno dice, bueno, ¿para qué voy a esforzarme en aprender mucho si en el Estado, pues, haciendo poco me pagan bien? Entonces, pues, los profesionales, pues, no tienen este incentivo para formarse mejor, mientras que el gobierno limitado fomenta el uso de la competencia profesional, ¿no? Para querer, salir adelante y poder, exigirse cada vez más. Ahora vamos a ver en lo político, el estatismo, reduce la eficacia administrativa del Estado, ya que al haber tantas áreas del Estado, pues tomar decisiones se hace cada vez más complicado, porque es un montón de una estructura así gigante,
y poder coordinar todas esas áreas se vuelve cada vez más difícil. Asimismo, aumenta las oportunidades para cometer corrupción, ya que al haber un montón de áreas, entonces es como que puede haber corrupción, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, puede haber corrupción en el Ministerio de Agricultura, puede haber corrupción en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Trabajo, en un montón de áreas puede haber corrupción. Entonces, si tú eliminas todo el Ministerio de la Mujer, ¡fum!, de tajo te lo cortas, ¡fua!, ya no hay Ministerio de la Mujer. Eliminas toda la corrupción que pudo haber ahí de frente, ¿no? Eliminas todo el Ministerio de Agricultura, ¡plam!, te sacas toda la corrupción de una. Entonces, esto pues, así pues el gobierno limitado pues reduce la corrupción, porque en vez de estar tratando de discernir quiénes son corruptos, quiénes no, más fácil, plan, te eliminas todo de tajo y ya eliminaste toda la corrupción que pudo haber habido ahí. Y bueno, eso es con respecto a la reducción de las labores del Estado, por qué es importante, cuáles son los beneficios. Ahora vamos a ver lo que es el tercer eje, que es la eliminación y reducción de impuestos. En el Perú tenemos un total de 36 impuestos. Habría que ver cuáles eliminamos y a los que mantenemos, pues cuáles los podemos reducir, ¿no? Para que sean más baratos. Lo ideal, bueno, entre más impuestos se eliminen, mejor, ¿no? Pero bueno, también esto tiene que ir de la mano con la reducción del presupuesto, ¿no? Al reducir el Estado, reducimos el presupuesto y en base a eso, pues vamos a ver qué tanto se necesita recaudar para poder financiar este Estado ya recortado, ¿no? El gobierno limitado. Vamos a ver, los impuestos altos pueden generar, bueno, muchas consecuencias perjudiciales que ya vimos en el intervencionismo, pero también generan otras consecuencias más, ¿no? Como por ejemplo, bueno, encarece los productos y servicios. Esto también pasa con el intervencionismo, pero aquí hay que resaltarlo porque, por ejemplo, si tú te compras un polo, una tijera, una bolsa de arroz, lo que sea, esa bolsa, ese producto, parte de lo que tú pagas por eso tiene impuestos, el IGB. Pero no es solamente el IGB, porque también hay un impuesto, por ejemplo, al combustible. Para poder transportar ese producto de la fábrica a la tienda, se tuvo que gastar combustible y ahí hay más impuestos. Si este producto es importado de otro país, también hay impuestos a las importaciones y ahí hay más impuestos. Entonces todas estas cosas en su conjunto pues van sumándole impuestos a los productos finales. O por ejemplo, si le suben impuestos progresivos a las fábricas, pues también, ¿no? Esto va sumando impuestos y todos estos impuestos se van sumando y hace que el producto final se termine encareciendo mucho. Entonces todos los productos se hacen caros, productos y servicios se encarecen. Por otro lado, se dificulta el ahorro porque al haber muchos impuestos, pues es cada vez más difícil poder ahorrar. Claro, porque lógicamente, ¿no? Si todo se encarece, pues ahorrar es más complicado. Aleja la inversión extranjera, porque después una empresa extranjera dice, ¿para qué voy a invertir ahí si la mayoría de mis ganancias me lo quitan en impuestos? Promueve la evasión y elusión fiscal, lo cual también fomenta pues que la falta de respeto a las leyes, porque también, ¿no? Es importante, digamos, ser firmes en exigir el pago de impuestos. O sea, la policía tiene que asegurar que todos paguen sus impuestos. Pero si los impuestos son excesivamente altos, pues se va a sentir como que algo, como un abuso el cobro de estos impuestos. Por otro lado, promueve que los ricos guarden sus ahorros en otros países. Esto también es un problema que se genera por los impuestos excesivos. O sea, algunos empresarios prefieren guardar sus ahorros en países que les llaman paraísos fiscales. En cambio, si nosotros en el Perú tuviéramos impuestos tan bajos como para competirle al paraíso fiscal en bajos impuestos, los ricos van a querer dejar sus ahorros acá mismo en Perú. Y si dejan sus ahorros aquí, pues eso nos va a beneficiar mucho porque permitiría que poco a poco que haya mayor movilidad económica. O sea, que haya mayor dinero circulando, pero no dinero por la emisión monetaria, sino dinero porque realmente hay una preferencia de querer
invertir en el Perú. Y por otro lado, pues está el recorte a los sueldos. O sea que en vez de pagarte tu sueldo completo, un porcentaje de tu sueldo se vaya en impuestos. Esto afecta principalmente a los trabajadores del sector formal, que también es un incentivo para querer trabajar mejor en la informalidad de mucha gente, ¿no? Entonces, por eso es necesario reducir el Estado en estos tres aspectos: normas, labores, impuestos. Reducir normas, labores, impuestos. Fundamental. Ahora vamos a ver lo que es el cuarto eje de una política liberal, que es reforzar labores indispensables del Estado. Aquí vamos a ver tres tipos de labores indispensables: seguridad, justicia e infraestructura pública indispensable. Empecemos por seguridad. Aquí hay algunas cosas que todavía están en prestas a discusión y debate, pero bueno, en términos generales, de manera general, se entiende que en seguridad hay que invertir en lo que es la formación y el equipamiento de la policía, los bomberos y los militares. Entendiendo por militares lo que sería la fuerza aérea, la marina, la fuerza terrestre, ¿no? El ejército. Eso sería para lo que sería seguridad en general. Pero bueno, ahorita, por la emergencia, lo más necesario es la seguridad ciudadana, o sea, enfocarnos más que nada en la policía. Y para esto se necesita mayor cantidad de policías, porque en el Perú hay muy pocos policías y los policías que hay no son lo suficientes para poder estar constantemente patrullando o vigilando todo lo que pasa en el país. O sea, se necesita que haya una mayor cantidad de policías. Lo ideal sería que hayan, por ejemplo, 300 policías cada 10.000 habitantes. En el Perú hay solamente 200, o sea que faltan más policías. Necesitamos aumentar la cantidad de policías, pero también necesitamos policías mejor capacitados, mejor instruidos para que sepan cómo reaccionar ante las diferentes situaciones criminales que hayan en el Perú, mejor equipados, ya sea con armas u otros equipamientos, con patrulleros, mejor fiscalizados, o sea, para poder evitar que cometan corrupción, que cobren coimas. Por ejemplo, aquí se les podría colocar lo que serían cámaras para que cuando ellos vayan a hacer un operativo, pues se pueda revisar que lo que estén haciendo y que no cometan corrupción. Tiene que haber un patrullaje constante, o sea, que estén constantemente vigilando las calles, no pueden estar encerrados en la comisaría, y que hayan incentivos para un trabajo meritocrático. También tendría que haber sistemas de videovigilancia en las calles para saber, digamos, que no se estén cometiendo crímenes, o si alguien comete un crimen, saber quién fue. Que haya un trabajo también conjunto con el serenazgo y los vecinos, que esto ya es algo más complementario por el que pueden hacer más que nada los gobiernos locales, si es que la policía no llega a darse abasto. Lo ideal es que se trabaje más con la policía, pero también se puede trabajar con el serenazgo y los vecinos. Y también lo que se podría entender como la libre portación de armas, que ya sería para que los ciudadanos honrados puedan tener armas y defenderse de los criminales. Asimismo, incluso si en algún momento llegáramos a tener un gobierno tirano que abusa y desaparece gente, entonces los ciudadanos podrían defenderse de este gobierno tirano por medio de las armas. También encontramos lo que es la prestación público-privada, ¿no? Aquí podríamos encontrar policías, seguridad o guachimanes que puedan también brindar servicios de seguridad a la sociedad. Y el Estado pues podría también financiarlos, ¿no? O sea, porque también, ¿no? Capacitar policías puede tomar tiempo y necesitamos aumentar la cantidad de la vigilancia ya pronto, no podemos esperar tanto. Entonces, contratar seguridad privada pues también puede ser una opción por parte del Estado o incluso por los mismos ciudadanos. Centro de criminología forense y peritaje también es algo que puede también tener una gestión público-privado, y call centers de emergencia, que también podría tener una gestión público-privado bueno, más que nada sería gestión privada, pero financiamiento público, para de esa manera poder mejorar la calidad de estos servicios.
Esto sería en materia de seguridad. En materia de justicia, pues vamos a encontrar diferentes medidas. Contra los crímenes en general, vamos a tener lo que son las penas acumulativas y que no haya límite para las penas carcelarias, que puedan haber jurados anónimos en tribunales y juicios para que de esa manera no los amenacen a los jueces o, bueno, al jurado más que a los jueces. Claro, con un jurado anónimo, pues también toda la carga de la sentencia no caería solo sobre el juez, sino que el jurado sería el que estaría dictaminando la sentencia al final. Habría una cantidad, bueno, aquí hay una mayor cantidad y tamaño de cárceles, o sea, tienen que haber más cárceles para poder encarcelar a todos los delincuentes que hayan, y que pueda haber trabajo dentro de prisión, ¿no? O sea, que los presos tienen que trabajar. Por otro lado, habrían prestaciones público-privadas por parte de cárceles, ¿no? O sea, que hayan cárceles privadas que se puedan financiar incluso de manera privada por medio del trabajo del delincuente que está ahí, pero que el Estado podría, o bueno, también que se puedan financiar también con dinero de las familias del delincuente, pero si se ve que se necesita algo, el Estado también podría brindar algún subsidio para que estas cárceles puedan funcionar bien. Y bueno, eso sería en temas de justicia. Vamos a enfocarnos también en lo que es la corrupción. Aquí es necesario hacer una fiscalización constante del aparato estatal recortado. O sea, nosotros, como ya dijimos, ¿no? Eliminamos todos los ministerios innecesarios, todas las empresas estatales, todo se privatizó, todo eso, entonces hay menos espacio para cometer corrupción, entonces se puede hacer una fiscalización más efectiva de lo que queda del Estado. Y bueno, para esto también tiene que haber una apertura del secreto bancario y de las comunicaciones de todos los políticos y funcionarios públicos. En lo que respecta a seguridad jurídica y defensa del consumidor, también vamos a considerar algunas reformas que podrían implicar facilitar y agilizar los juicios por incumplimientos de contrato, estafa o distribución de productos prohibidos, como por ejemplo, digamos, bueno, por ejemplo, medicinas adulteradas o productos, juguetes que puedan, ser nocivos, alimentos tóxicos o que tengan veneno. Ese tipo de cosas se podría, denunciar y bueno, ¿no? Se le puede poner un juicio a los negociantes que vendan esto, ¿no? Como defensa del consumidor. Pero también habría también facilidades para poner una contrademanda en caso de poner una denuncia sin sustento, ¿no? O acusar de un crimen que no se ha cometido. Por otro lado, bueno, en temas de ya lo que es infraestructura pública, aquí vamos a encontrar 4 tipos de infraestructura pública que se podrían financiar. En materia de seguridad, bueno, están las cárceles, que son indispensables, las comisarías, las compañías de bomberos, cuarteles, artilleros, astilleros, portaaviones y academias para formar a todas las fuerzas de seguridad. Aquí pues implica también la construcción de estas instalaciones, ¿no? Que es algo importante. Las infraestructuras propias del Estado, que bueno, aquí no es necesario construir porque estas ya están, lo que serían los locales de los ministerios, congreso y municipios. Las infraestructuras antidesastres, aquí sí se puede ser bastante importante la construcción, principalmente de muros de contención, porque suelen haber huaicos en el Perú, o obras de control de focos epidémicos para que si más adelante llegue a haber otra pandemia, podamos rápidamente controlar, aislar los casos infectados. Y en lo que respecta al sistema vial, pues aquí encontramos la necesidad de tener pistas, veredas, carreteras, semáforos, señales de tránsito, postes de luz, puentes peatonales y vehiculares, entre otras cosas. La parte del sistema vial también es importante porque, por un lado, en el Perú tenemos un problema de tráfico, hay mucho tráfico y es difícil poder llegar de un lugar a otro, más que nada en Lima. También hay lugares a los que les falta carreteras, que es muy difícil llegar a ciertas zonas. Pero también otro tema es que aquí, más que nada en Lima, hay un alto índice de accidentes de tráfico. O incluso hay algunas carreteras en provincia donde también suelen haber accidentes de tráfico. Entonces,
hacia accidentes de tránsito, ¿no? Entonces es necesario hacer algunas remodelaciones en algunas áreas de la vía pública para poder prevenir estos accidentes y facilitar el poder llegar rápido de un lugar a otro. Y bueno, eso sería con respecto a lo que hay que reforzar del Estado, ¿no? Ya se dijo lo que hay que reducir, tres cosas a reducir: normas, labores, impuestos. Normas, labores, impuestos del Estado. Reducir del Estado normas, labores, impuestos. Fundamental. Se refuerza lo indispensable: seguridad, justicia e infraestructura pública. Que también, ojo, que no toda infraestructura pública es indispensable, ¿no? Si es una infraestructura hecha para atraer turismo, eso no es indispensable. Más bien eso es algo que lo pudo haber hecho bien un privado. Si es una infraestructura hecha simplemente para darle trabajo, para que hayan personas trabajando de algo, tampoco es indispensable. Entonces, más que nada es porque se necesita, ¿no? Por eso especifique algunos tipos de infraestructura pública que pueden ser indispensables. Ahora sí, en lo que respecta a las reformas sociales transitorias, aquí vamos a ver algunas áreas de servicio social que puedan mantenerse o que puedan ser importantes, ¿no? Por ejemplo, la educación, la salud, los comedores populares, o bueno, o la alimentación más que nada, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser en comedores populares, podrían ser también en restaurantes. La cosa es que hay que mejorar lo que es la alimentación, pensiones de jubilación y albergues infantiles. ¿Cuáles son las medidas generales? Aquí habría que especificar en cada una de estas áreas de servicio social específicamente cómo se manejaría cada una, pero de forma general, sin precisar en una en particular, es necesario la privatización por distribución de acciones de todos los centros educativos, todos los centros de salud, de todo lo que es el sistema de ONP, y si hay albergues u orfanatos estatales, también privatizarlos, ¿no? Se necesita la total privatización de todo lo que no sea seguridad, justicia y obras públicas. Bueno, los comedores populares no se privatizarían porque de por sí ya son privados, o bueno, son instituciones de la sociedad civil. Entonces no tendría sentido privatizarlos. En todo caso, lo que sería es lo siguiente, ¿no? Que es desregular para que el ejercicio de la libertad de los ofertantes, clientes y donadores puedan ofrecerse con total libertad. O sea, para que no haya barreras para insertarse en estas áreas, se necesita desregular, o sea, eliminar normas injustas que dificulten a estos servicios o a estos sectores del mercado. Para los más pobres se pueden ofrecer vouchers para educación, que podrían entenderse así como becas para que, o sea, se le da el voucher a los padres de niños pobres, de hijos pobres, para que puedan matricular a sus hijos en colegios privados y de esa manera puedan acceder a educación. También se podría considerar esto incluso en educación superior con lo que sería, por ejemplo, beca 18, pero solamente sería para las personas que tengan solamente se permitiría para el acceso a carreras lucrativas, ¿no? No a cualquier carrera de poca rentabilidad, como principalmente las ciencias sociales o la filosofía, que son carreras poco rentables. No tendría sentido brindar un servicio social para ayudar a estudiar una carrera de ese tipo, ¿no? Tiene que ser una carrera rentable, ¿no? Como de repente una ingeniería, medicina, derecho o algo que dé más dinero, ¿no? Entonces, bueno, habría que dar vouchers para los clientes pobres en educación, en salud, para que puedan pagar un servicio de salud privado. No tendría que haber tampoco seguro estatal, no existiría el SIS, por ejemplo, todos los seguros tendrían que ser privados, pero las personas que necesiten atenderse, pues con las personas pobres, podrían pagar con medio de un voucher su seguro de salud. Por otro, también estarían los comedores populares, y aquí podríamos incluso ampliar a lo que uno podría incluso pagar en restaurantes, ¿no? O sea, podría distribuirse vouchers para que los niños, más que nada para los niños pobres, puedan acceder a una buena alimentación por medio del voucher, ya sea en comedores populares o incluso en restaurantes, ¿no? O sea, pudiendo de esta manera pagar y acceder a un mejor servicio de
de alimentación. Por otro lado, se podrían dar lo que serían pensiones subsidiadas para adultos mayores, como actualmente lo que se hace con lo que sería pensión 65, y también para menores de edad que no tengan familia, lo cual permitiría el pago de los albergues infantiles. Eh, Estos serían algunas opciones que podrían servir más que nada para, bueno, para poder ayudar a estas personas, ¿no? De los servicios D y E que estoy mencionando ahí, ¿no? Pensiones de jubilación y albergues infantiles. Asimismo, también si se privatiza la ONP, pues también habría que devolverle a los aportantes todo lo que han pagado. También habrían obras por impuestos para el mejoramiento de los 5 servicios, o sea que aquellas empresas, en vez de pagarle sus impuestos al Estado, podrían destinar sus impuestos directamente a los servicios sociales para que de esa manera puedan mejorar su calidad. Y por última, pero no menos importante, el desvanecimiento de los subsidios y las obras por impuestos a medida que la pobreza vaya disminuyendo. Recordemos que los primeros 4 ejes de las políticas son para que la pobreza en el Perú baje. Y a medida que vaya disminuyendo la pobreza, pues estas reformas sociales van a ser cada vez menos necesarias. Entonces, eventualmente se pueden eliminar todos estos subsidios y todos estos, y todos estos impuestos de obras por impuestos, ¿no? Todo esto se podría eliminar y ya simplemente digamos que de los poquitos personas pobres que queden, ya se lo podrían encargar lo que serían las ONGs o las iglesias. Pero eso sería ya mucho más adelante a medida que la pobreza vaya disminuyendo con el pasar de los años. Y bueno, para cerrar vamos a mencionar algunos países que han aplicado políticas liberales. En Europa podemos encontrar a Irlanda, República Checa, Polonia, Estonia, Suiza, Liechtenstein o Luxemburgo. En Asia encontramos casos como Singapur, Macao, Hong Kong, China, más que nada en las zonas económicas especiales, o sea, en algunas áreas a las que les dan libre mercado. Corea del Sur, Taiwán, Qatar, Israel. En África encontramos a Botsuana, Ruanda, Kenia, Labia. Y en América encontramos a Estados Unidos durante el gobierno de Donald Reagan. Actualmente ya no es Estados Unidos un buen ejemplo de libre mercado, pero todavía tiene algunas políticas liberales. O Chile, principalmente durante el gobierno de Pinochet, aunque actualmente todavía mantiene políticas liberales. Entonces, pues bueno, aquí podemos encontrar estos casos, ¿no? Cabe mencionar algo bastante importante y es que ninguno de estos gobiernos que estoy mencionando aquí han sido 100% liberales, sino que se han aproximado en mayor o menor medida a lo que sería el libre mercado con políticas liberales, pero sin llegar a serlo completamente. Esto es bastante notorio, por ejemplo, en el caso de Chile, con el gobierno de Pinochet, que si bien aplicó varias políticas coherentes con el liberalismo, también aplicó políticas antiliberales en el aspecto de ser contrarias a la democracia. O en el caso de China o Singapur, que si bien son países con políticas muy favorables para las libertades económicas, también han aplicado políticas desfavorables para las libertades civiles. En ese sentido, pues se les considera a estos países como evidencias, o sea, todos estos países son evidencias de que las políticas liberales dan buenos resultados para reducir la pobreza en los países y aumentar la prosperidad económica, pero tampoco se pueden tomar como ejemplos de cómo sería el 100% el libre mercado, ya que para eso todavía es necesario seguir construyendo un país que pueda aplicar este tipo de políticas al 100%.